Hola, les habla Misty. Y como siempre les traigo el oráculo de el divino masculino. Quiero mirar, ¿cierto? En este momento vamos a hacer un poco diferente este oráculo. Vamos a hablar más acerca de las energías, ¿cierto? Generales, vamos a hablar qué energías de pronto hay rodeando, ¿cierto? La conexión en este momento. Bueno, puede ser que también tú que me estás escuchando estés mirando eh, este signo para mirar qué será lo que está pensando mi persona especial, ¿cierto? En este caso, vamos a hacerla concentrándonos un poco en la energía de Aries. Sin embargo, recuerda que esto es una energía en la que estamos vibrando, que si es alguno de ustedes están vibrando en esa energía, no necesariamente tienes que ser de Aries, no necesariamente tu persona debe ser de Aries, pero vamos a usarlo como una base, ¿cierto? Para el oráculo. Ahora, también pueden haber en las energías de Virgo, Capricornio o Tauro en este momento rodeando esta conexión. Ahora, esa energía de Virgo, Capricornio, Tauro puede ser también personas importantes en tu vida, puede ser familiares, pueden ser hijos, puede ser tu persona especial, puede ser cualquier otra energía, ¿ok? Tú puedes estar mirando ¿cierto? Este oráculo zodiacal en este momento y ser de Aries, ser de Tauro, de Capricornio o de Virgo, ¿cierto? O quizás tu persona especial puede ser de alguna de esos signos. Ahora, si me estás diciendo, uy, Mystic, pero es que yo no soy, ¿cierto? No soy de Virgo ni de Capricornio, ni de Tauro ni de Aries tampoco. No importa. Si estás acá escuchando este mensaje, en este momento es porque hay algo para ti, así que entonces no te esperes, quédate, quizás haya un mensajito para ti. También al final vamos a tener una pregunta, ¿cierto? Tú puedes hacer una pregunta a nivel, ¿cierto? En tu parte emocional con tu persona, ¿cierto? Y vamos a responder esa pregunta con un sí, con un no o con un quizás, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Este oráculo, sin importar cuál sea tu energía en este momento a nivel, digamos, de zodiaco, olvídate de eso, ¿ok? Sin embargo, vamos a dejarlo como, sí, como un punto de partida. Ahora, ¿cierto? Sí, puede que haya una conexión especial por tu parte con esos signos, ¿cierto? Y quizás te resuene. Ahora puede ser que ninguno de esos signos, a pesar de que, ¿cierto? De que tú digas, bueno, sí, soy de Tauro, soy de Capricornio, soy de Virgo, soy de Aries, no cuadres con la energía. Y puede ser que tú, siendo de todos esos signos, no cuadre, o si no al revés, que seas de alguno de esos signos y no cuadres en lo absoluto con la energía, ¿sí? Puede pasar. Pero bueno, no importa, es simplemente como te digo, también recuerda que es la energía disponible en este momento, es la energía de Aries en la base, ¿ok? Ahora, todos los demás signos pueden ser, como te digo, personas importantes en nuestra vida o en esta conexión, ¿ok? En este momento te sale la carta de la importancia de mantenerse en el momento presente, estar consciente del momento presente. Te sale la carta, ¿cierto? Aquellos que conocen el mindfulness o practican el mindfulness. Bueno, aquí te están diciendo, ¿cierto? La importancia de permanecer en el momento presente. Ahora, si escuchan ruidos por ahí, son mis vecinos, que son muy ruidosos. Ahora, bueno, aquí te sale que te preguntes a ti mismo, de qué tienes que estar en este momento consciente, ¿cierto? Porque tienes que estar, ¿cierto? Es importante que te pongas a pensar por qué esta energía te está recordando, ¿cierto? Que debes permanecer en el momento presente. Quizás en este momento estás de pronto muy pendiente de cosas del pasado o quizás eres una persona que andas demasiado enfocado, ¿cierto? Hacia el futuro y quizás te estás perdiendo de vivir en el momento presente.
Aquí te están diciendo qué tan seguido tomas tiempo, ¿cierto? Para relajarte y meditar. Y cómo siendo una persona, si me entiendes, que mantiene su enfoque en el momento presente, este, esto puede llegar a ayudarte, ¿cierto? Para este, concentrarte en tu tarea diaria, en tus tareas diarias, ¿cierto? ¿Cómo te puede ayudar esto en tu vida? Eso es importante. La afirmación que te marca en este momento a nivel general dice que aprendas a ser consciente, ¿cierto? Aquí te hablan acerca de la permanencia, ¿cierto? De tu espíritu en el cuerpo, que te hablan acerca del aprender a respirar profundamente, ¿cierto? De conectarte con el flujo, ¿cierto? De tu propia vida, en tu propio ritmo, ¿cierto? Aprender a que en este momento no importa lo que haya pasado, ¿cierto? Tanto redundante, aquí hablando, disculpen la redundancia, bueno, en el pasado, ¿cierto? O en el futuro, lo que pasará, sino más bien te están diciendo que reconectes con tu cuerpo, o sea, es como que no te salgas del cuerpo, ¿cierto? Disfruta el momento, el aquí, el ahora, lo que estás haciendo en el momento presente, ¿cierto? Ni te vayas con tus pensamientos hacia cosas que ya ocurrieron, ni tampoco te mantengas pensando en lo que vendrá, porque todo ello, ¿cierto? Te causa ansiedad, me parece aquí más que el problema, y lo siento mucho para muchas personas que me escuchan, es la ansiedad acerca de las cosas que pueden llegar a pasar en el futuro para muchos. Y te hablan de la importancia de tu salud. Entonces esta carta habla acerca de tu salud, ¿cierto? La carta general de sale que tú eres una mejor persona o que tú estás trabajando. Algunos de ustedes están trabajando en convertirse en su mejor versión, ¿cierto? Aquí te habla acerca, te sale la carta del self, ¿cierto? Te sale, dice, yo me amo a mí mismo, ¿cierto? Profundamente, incondicionalmente. Tal vez a aprender a aceptarte, ¿cierto? Como eres, con tus defectos, con tus virtudes. Tú no eres lo que eras en el pasado. Tú, ¿cierto? No debes dejar que las presiones de la vida, las presiones sociales, las presiones ¿cierto? En el trabajo, en tu familia, ni nada, ¿cierto? Te hagan tener ansiedad sobre todo aquello en lo que supuestamente tendrías que convertirte en el futuro, ¿cierto? Según los demás, según los estándares sociales, los condicionamientos, ¿cierto? Lo que la sociedad dice que debe ser, a dónde debes llegar, a cierta edad, todas esas cosas te están diciendo que te concentres en tu propia salud, que te concentres en la salud de tu cuerpo, que te concentres en este momento y que en este momento tienes cierto, lo que tienes es, a ver, te están diciendo simplemente que no te me vayas ni para atrás ni para adelante, sino que te mantengas en este momento en el presente, no para atrás, ¿cierto? Para el pasado, ni para el presente. No permitas que nada de eso te cause tristeza, ansiedad, ¿ok? Que te concentres en estar sano, ¿sí? Porque te hablan de tu salud y hablan también de esa salud mental, también a nivel emocional me parece también mucho la importancia de mantenerte agarrado al momento presente, no importa las presiones que se de la sociedad, lo que la sociedad diga que tienes que convertirte, las culpas que puedas llegar a sentir por lo que no has hecho, lo que no has logrado, lo que otros dicen que tienes que lograr, todo eso, ahí te están diciendo, no, 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 mantente en este momento y recuerda que estar en el pasado o hacia el futuro, ansioso hacia el futuro puede resquebrajar tu salud, ¿cierto?
Y me parece que esto también puede ser causado por la clase de personas que permitimos que nos rodeen. Muchas de esas personas a veces son amistades, ¿cierto? Son personas con las que a veces, ¿cierto? Bueno, hay unos de ellos que nos pueden apreciar, otras personas que simplemente son personas que tú sabes que están allí solamente porque hay algo que quieren sacar de ti o que de alguna manera son un poco aduladoras contigo, pero esas personas en realidad no te aprecian realmente por lo que eres, sino simplemente aman de pronto la imagen que tú representas y también lo que puede ser el beneficio que pueden llegar a sacar de ti, ¿cierto? Pero en realidad no te quieren por lo que eres. Aún así te están diciendo acá que tú tienes que aprender a apreciarte a ti mismo, ¿cierto? Tienes que no permitir, ¿cierto? Que seas de alguna manera, como te dijera, dejarte mover por lo que estas personas digan o estas personas piensen o estas personas de alguna manera estén, ¿cierto? Como presionando, aunque no sea que lo hagan a propósito, sin embargo tú sientes que de alguna manera tienes que cumplir con cierto estándar, tienes que llegar a cierto lugar, cierto nivel, o que no estás ahí, o como que nunca estás ahí, o como que nunca llegas, ¿cierto? Según esta gente. O es lo que tú sientes, o sientes algún tipo de presión social. Cuidado con eso, ¿sí? Aquí te hablan acerca de la carta de el alumbramiento, ¿sí? Es como una carta donde tú te das cuenta que al final y al cabo es como que para que de alguna manera tengas que tener algún tipo de relación con todo esto y estas personas a veces en el fondo de tu corazón puede que te sientas solo, ¿cierto? Sientas que probablemente no puedas ser tu verdadero yo al lado de estas personas, porque siempre tengas que fingir algo que no eres o tienes que fingir algo, ¿cierto? Para que estas personas, ah, ¿cierto? De alguna manera, no sé, si, digamos si cuando uno llega a mostrarse como uno realmente es o uno, ¿cierto? Le da miedo por mostrarse como uno es, no importa lo que los demás piensen, ¿cierto? Si yo no soy lo que ellos esperan. Si es que me da mucho que este oráculo está más como en eso, ¿sí? Como muy enfocado en las apariencias, en las falsas apariencias, en tratar de dar una imagen, ¿cierto? De pronto a los demás, ¿sí? Pero me parece a mí que en el fondo de tu corazón, aunque estés rodeado de muchas personas, puedes llegar a sentirte solo, porque si aquí sale, yo estoy solo, dice, ¿cierto? O es por lo menos en este momento como te estás sintiendo, a pesar de que puedas estar rodeado de personas. Aquí sale, yo estoy con todo lo que es. O sea, aquí te hablan aquí que por más de que tú pienses que te sientes solo, recuerdes que tú no estás solo, ¿sí? Aquí dice, querido hijo, ¿cierto? Tú estás a salvo y eres amado, ¿cierto? Para que continúes en tu camino y de la exploración interna, ¿ok? Puede ser que en este momento tal vez quizás seas tú mismo quien esté dándose cuenta que no te llena cierta clase de gente ya no más y que de alguna manera quizás para poder crecer y explorar otras opciones, lo más conveniente para ti es cuidar de ti y apartarte de personas que en realidad tú sabes que ya se quedaron atrás. Hay personas que ya no van en nuestro camino, ¿cierto? Hay personas que a veces simplemente llega el momento en el que debemos continuar con nuestro camino y ya esas relaciones o esa clase, ¿cierto? Quizás nosotros ya no somos lo que solíamos ser, nosotros ya no somos, ¿cierto? Nosotros estamos en un
momento de continua evolución, quizás en este momento ya tú no eres esa persona, ¿cierto? Entonces puede ser que en este momento te estés sintiendo un poco solo, pero me parece más que quizás sea porque tú hayas tomado esa decisión, ¿cierto? Pero aún así es difícil, ¿cierto? Mantenerse en el camino porque ya hay cosas que definitivamente sabemos que tenemos que dejar atrás, relaciones que tenemos que dejar atrás, trabajos que ya no cuadran con nosotros, gente que no resuena con nosotros, familiares que no resuenan con nosotros, lazos que no resuenan con nosotros, porque nosotros ya no somos la misma persona que solíamos ser, ¿cierto? Entonces ahí eso es de lo que te hablan. No te sientas solo porque sigue en tu camino de exploración, ¿cierto? Yo entiendo que no es fácil esta fase de alumbramiento, pero es una persona en este momento que estás en un momento de alumbramiento en el cual estás viendo la vida de otra manera y también las personas y los lazos que te rodean de otra manera y quizás en este momento sientas que estás en un camino un poco solitario. Y pues sí, pasa que a veces el camino del crecimiento espiritual, hermosos, es un poco solitario o se siente de esa manera, ¿cierto? Pero hay más gente como nosotros en el camino y aquí te animan a que no te me quedes pensando, oh, qué triste, sí, esta vida, ¿cierto? De la iluminación espiritual es como una cuestión que al final me termina dejando solitario o te terminas sintiendo solitario un poco, ¿cierto? Al hacer esos cambios, al darte cuenta que tú ya cambiaste, no eres la misma persona, incluso si estás con estas personas, te sientes solo, porque ya nada de eso que en el pasado te llenó, te llena, ¿cierto? Ya nada de eso llena tu corazón. Aquí te sale la carta del eneatipo número 1, una persona que es más visceral, ¿cierto? Una persona que es un reformador, ¿cierto? Sin embargo, tienes un pequeño defecto con el que estás lidiando, aquellos del eneatipo 1, ¿cierto? Aquellos que conocen algo del eneagrama de la personalidad, si quieres saber un poquito más de eso, puedes checarte en el internet acerca del eneatipo número 1, porque te marca esa energía en este momento, ¿cierto? Esa persona que quiere ser perfecta, you know? O que de alguna manera está luchando, ¿cierto? Porque aquí te sale que tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, pero te están hablando, ¿cierto? O ya te cuento lo que te sale en la carta. Aquí te sale, ¿cierto? Estas personas suelen ser muy perfeccionistas, puede ser que tienda, ¿cierto? A ser muy perfeccionistas, sale iracunda, ¿cierto? Puede ser que te enoje el hecho de no llegar a ser o estar en ese lugar, ¿cierto? En el que quisieras estar. Dice que te conviene reprogramar tu mente con afirmaciones que te acerquen a la serenidad, la aceptación y la relajación, ¿ok? Porque aquí también te sale que tengas cuidado con tu salud, ¿ok? Entonces, dice aquí que probablemente tu herida de nacimiento es la sensación de insuficiencia e imperfección, ¿cierto? Y que probablemente puedas llegar a tener un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Cuando estás identificado con el ego tiendes a mostrarte, ¿cierto? Un poquito iracundo, crítico y a veces un poco crítico contigo mismo, me parece aquí que tienes, porque aquí te dice que tengas cuidado con eso, ¿cierto? Sobre todo que eres más crítico contigo mismo que nadie. Y te están diciendo que yo me amo a mí mismo profundamente e incondicionalmente. Creo que te das durísimo a ti mismo, te quejas, te das durísimo, independiente de lo que los demás piensen de ti, no hay nadie más duro contigo que tú mismo, ¿cierto? Y aquí te están diciendo, eres muy exigente, dogmático y prepotente. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Aquí te marcan, ahorita más adelante te hablamos de un poquito de unas... te voy a dar un poco de afirmaciones que te pueden servir, ¿cierto? Antes de terminar. Bueno, aquí te sale la carta de la afinación, ¿cierto? De los últimos detalles. Aquí te está diciendo que tú puedes completar ese proceso, el proceso, lo que sea que estés haciendo, tu proyecto que estés haciendo, cualquier tipo de cosa que te hayas, digamos, puesto en, ¿cierto? Para decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero, bueno, un proyecto a nivel
de trabajo, de pareja, bueno, lo que sea, comprar una casa, comprar propiedad, a cierta edad, un carro, yo qué sé, ¿cierto? Casarte, lo que sea que esté en tu cabeza en este momento. Aquí te están diciendo que todo en la vida, ¿cierto? Tiene su proceso y que poco a poco, ¿cierto? Puedes ir logrando las cosas. Dice, hago todo lo que yo necesito hacer, ¿cierto? Y sin ningún tipo de, como te dijera, sin estar sintiéndote mal por no haber logrado estas cosas, ¿sí? Porque es que cuando uno no hace las cosas, ¿cierto? Entonces uno simplemente tiende a culparse. Es que si hubiera, es que si no hubiera hecho, es que debía hacer esto de una manera, debía hacer esto de otra manera, debí haber hecho esto a mis 20, debí haber hecho esto cuando tenía 30, ya estoy muy viejo, ya no puedo hacer esto, ¿sí? Entonces comienzas, ¿cierto? A irte y a dejarte llevar, ¿cierto? Por todo lo que la sociedad, vuelvo y te digo, la sociedad te dice, a cierta edad tengo que tener un carro, a cierta edad tengo que comprar una casa, a cierta edad tendría que haber tenido 2 hijos, irme de viaje a la China, yo no sé, si me entiendes, aquí te están diciendo que poco a poco, ¿cierto? Hago todo lo que necesito hacer y por eso te están diciendo que poco a poco, paso a paso, puedes conseguir hacer lo que sea que te propongas. Sin embargo, que te enfoques en el momento presente. No te vayas atrás, no te culpes de lo que no has hecho y no te vayas a desear el futuro y que te cause una ansiedad, todo lo que todavía te queda por progresar y que no has luchado y que supuestamente deberías haber logrado según la sociedad en el tiempo establecido por todo lo que esta gente te dice que tiene que hacer, incluyendo tu familia, tus seres queridos, la gente que te rodea y todos esos juicios, ¿cierto?, de la sociedad. Entonces, ahí te están diciendo que tengas cuidado con eso, que no seas tan duro contigo mismo, que te aprendas a aceptar como eres. Recuerda que eso puede afectar también en tu salud física, ¿sí? Por favor, poco a poco se pueden ir consiguiendo las cosas, pero te están diciendo que te centres en el momento presente, mi querido Aries, ¿ya? Ahora, quién sabe, puede que alguna persona de Virgo, Capricornio o Tauro esté influyendo, ¿cierto?, en esta situación, proceso. Ahora, te sale la carta de la vida familiar, te sale una carta muy interesante y hablándote de presiones sociales, habla de que tienes que lidiar con familiares un poco curiosos que te preguntan cuándo comenzarás una familia. ¿Okay? Pues eso también puede ser para aquellos de pronto que todavía que ya lleven más de cierta edad, ¿cierto? Si ciertos más de 30 años, y también puede ser para cualquier tipo de proyecto. Ah, pero es que se supone que tú ya deberías tener una casa, pero es que tú ya a estas alturas de la vida, tú deberías tener esto, lo uno, lo otro, ¿cierto? Sí, gente que comienza a criticarte, a decirte cosas, ¿cierto? A hacer ciertos comentarios, a preguntarte demasiado, ¿cierto? Sobre cosas tuyas. Se dice, recuerda que puedes decidir no responder a sus preguntas y establecer límites. Sí, puede ser que la gente curiosa de tu familia, puede ser algunos familiares que comiencen a preguntarte, ¿cierto? Sobre tus logros, tus metas en diferentes cosas, que por qué no te has casado, que por qué no has tenido hijos, que por qué tú no tienes esto, que por qué no tienes este trabajo, que por qué no fuiste a tal lado, bla, 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 bla. De alguna manera te sientas un poco juzgado, ¿cierto? Estas personas en vez de más bien apoyarte o sentir que de alguna manera, si me entiendes, están a tu lado, están de tu lado, pareciera que estuvieran como más bien criticándote, ¿cierto? O como que de alguna manera sintieras como cierta presión, ¿cierto? Porque puede ser que sean un poco fastidiosos, gente que comienza a preguntar más de la cuenta y porque te haga sentir un poco incómodo, ¿cierto? El hecho que todavía no hayas formado una familia, en el caso de que no tengas una familia constituida, que no tengas una casa todavía, que no tengas un carro, que no tengas ciertos logros, ¿cierto? Que supuestamente una persona a tu edad debería tener, ¿cierto? Eso te haga sentir un poco mal contigo mismo, ¿ya? Aquí te sale la parte de la carta de carrera y de finanzas, te sale la carta de la justicia, te sale la carta de los contratos, de las situaciones legales, ¿cierto? También
la carta en la cual hay que, digamos, una carta en la que también te invita a que comiences a sopesar, ¿cierto? Los pros y los contras de una situación. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debo priorizar? ¿Qué es lo que debo poner en primer lugar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pequeños detalles aquí, ¿cierto? En los que debo ajustar en mi vida. ¿Qué es eso que tengo que hacer poco a poco para que lo que yo quiero se llegue a, ¿cierto? A dar. ¿Qué es lo que tengo que sembrar para poder cosechar, ¿cierto? Pero darme cuenta cuáles son mis oportunidades y priorizar, ¿cierto? Según eso. Recuerda que la carta de justicia también significa, ¿cierto? De alguna manera que todo lo que yo siembro, cosecho. ¿Qué estoy sembrando en mi vida y qué quiero cosechar, ¿cierto? Entonces depende de lo que haga, pues voy a cosechar, ¿cierto? Y también depende de lo que yo ponga el empeño, ¿sí? ¿A qué le estoy poniendo empeño y qué es aquello lo que yo quiero llegar a cosechar? ¿Qué quiero, ¿cierto? Que se dé en mi vida y comenzar a darme cuenta cuáles son esas cosas que tengo a favor y qué son esas cosas que tengo en contra para construir aquello que yo quiero construir. Y bueno, aquí sale la carta del árbol y la carta del árbol te dice, o sea, habla acerca del crecimiento, ¿cierto? Y todo eso que yo quiero, lo que yo te decía, lo del crecimiento financiero, aquellos de ustedes que de pronto estén pensando que quieren de pronto crecer o expandir sus finanzas, ¿cierto? Te habla acerca esta es una carta de la abundancia, de las cosas, ¿cierto? Que uno siembra, que llegan a convertirse, ¿cierto? En una semilla que uno planta y que llega a convertirse en algo más grande, ¿ok? O sea, todas esas oportunidades que parecen pequeñas al principio, pero que pueden llegar a convertirse en algo importante en el futuro, ¿cierto? Algún negocio pequeño que se te puede convertir en algo que puede llegar a generar una estabilidad importante para ti, estabilidad económica para ti, para tu familia, ¿cierto? Aquí te sale la parte de la carrera, te salen trabajos, digamos, que son trabajos, si me entiendes, que de pronto no tienen que ver como con trabajos de oficina, ni con estar encerrados, ¿cierto? Sino trabajos afuera, al aire libre, ¿cierto? Podría ser, ¿verdad? Como cosas que tengan que ver con eso. También te sale un negocio familiar, ¿cierto? Y te habla de la estabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensar, cierto? Recuerda que todo comienza por una semilla chiquita, pequeñita, ¿cierto? Y eso puede convertirse en algo un poco más grande que dé frutos en el futuro. Aquí te sale también la carta del romance. En la parte del romance te sale lo siguiente. Dice, esto es una relación amorosa o romántica, ¿cierto? O una que puede llegar o puede ser simplemente una persona que te esté de pronto cortejando, un cortejo hasta ahora, ¿cierto? Algo que una persona que te ha venido de pronto invitando a salir o que te está cortejando hasta ahora, ¿cierto? Dice que esto podría llegar a también a ir a más, ¿cierto? O sea, puede ser una oportunidad a nivel de romance, también, ¿cierto? No solo a nivel de negocio, sino también a nivel de romance, ¿ok? Y no permitas entonces que por los comentarios de curiosos o personas, ¿cierto? Influyan en esta situación, no te permitas que eso te haga sentir mal contigo mismo, ¿sí? Porque apenas estás comenzando a salir con alguien, no te has casado, apenas estás comenzando un negocio y no tienes un negocio consolidado, cosas de esas, ¿cierto? Y que la gente esté siempre metiendo sus narices a donde no debe y te haga sentir un poco mal contigo mismo porque no has logrado lo que supuestamente todo el mundo debería haber logrado a tu edad, ¿ok? Eso lo siento mucho para muchas personas. Ahora, aquí te sale la carta de los problemas de relaciones, ¿cierto? Recuerda la energía de Virgo, Capricornio y Tauro. Aquí te sale en los problemas de relaciones, me llama la atención porque te sale también la carta del pasado y te sale lo siguiente, dice, sientes que tus amigos o pareja te hacen bullying o se burlan de ti. No sé, puede ser que de alguna manera sí,
lo que yo te decía acerca, que te sale una cuestión de la gente, de la familia, también puede ser tu entorno más cercano, ya sean amistades o familia, ¿cierto? Que de alguna manera tú sientes que sí, como que no, en vez de ser una persona que más te soportas, como que te sintieras poco, digamos, valorado, o como que sientes que de alguna manera estas personas no te respetan, o que de alguna manera, ¿cierto? No te sientes como que estas personas en realidad te apreciaran, ¿cierto? Como que siempre están como más bien buscando una manera para tirarte, ¿cierto?, abajo, para hacerte sentir mal contigo mismo, afectan de alguna manera tu autoestima. Ahí te están diciendo, puede ser también una persona, o sea, porque te sale la carta, te dice aquí, una relación pasada te ha enseñado el valor de la familia. Cuando busques niveles de intimidad, recuerda el valor de la familia. Entonces aquí sale la carta del 10 de oros, que representa el 10 de oros. ¿Sí? La carta para los solteros, aquellas personas que se encuentran solteras, dice que dejes de sentirte desesperado porque te encuentras soltero, ¿cierto? Dice, mantén tus estándares y descubre que buscas, ¿cierto? Aprende a apreciarte a ti mismo y a conocerte en ambientes tranquilos. Ok, aquí la carta, por ejemplo, de tu crush, ¿cierto? Para aquellos que están solteritos, dice, quizás este no sea el mejor momento para que comencemos a salir. También puede ser que en este momento tú sientas que no es el mejor momento o para comenzar a salir, ¿cierto? Pero tal vez porque en el pasado, si me entiendes, en el pasado quizás no te sentiste valorado por tu anterior relación y de ellos que tuvieron familia, de pronto no se sintieron valorados, ¿cierto? Por esta persona con la que alguna vez formaron una familia. Pero dice que de alguna manera te están diciendo que sale la carta de que recuerdes, ¿cierto? Aquellos solteros, que no tienes por qué sentirte desesperado por estar soltero. Recuerdas que tampoco te dejes de alguna manera moverte, ¿cierto? Por amistades o relaciones. ¿Ok? Si tú piensas que no es el momento para ti para comenzar a salir con nadie, simplemente no lo hagas, mucho menos porque la familia, los amigos te están haciendo bullying o saboteándote o haciéndote sentir mal contigo mismo porque es que ya te dejó el tren y todas esas cosas. O sea, no te dejes, si me entiendes, como hacer sentir mal, ¿ok? O porque es poca cosa, porque no te has casado, porque no tienes hijos, que porque no tienes una casa, que porque no tienes una familia, que porque no tienes... Nada, ahí te están diciendo que no, que vayas poco a poco a tu tiempo, que te mantengas en el momento presente, que trabajes por las cosas, ¿cierto? Que tú crees que son importantes para ti en este momento y que si es el caso que tengas que alejarte de todas esas personas porque crees que en este momento eso es lo más apropiado para ti, pues que lo hagas, ¿cierto? Pero por lo menos eso te va a traer paz a tu espíritu. Aquí te sale en la carta de las relaciones olvidar a una persona que te gusta, ¿cierto? Dice que deberías olvidar a una persona que te gusta. Te dice que estás tratando de olvidar a alguien que a ti te gusta. Vamos a ver por qué. Dice mensajes de cierre. Que dice, yo estoy aprendiendo mucho, mucho de ti. Ok, puede ser que de alguna manera hayas tenido que alejarte o tú te hayas alejado de alguien que te gusta, ¿cierto? O que esa persona, digamos que esa persona con la que de pronto ustedes comenzaron a salir en el pasado o algo así, se haya alejado de ti y te haya puesto límites a ti, ¿cierto? Por alguna razón. Y que ahora tú estés comenzando a darte cuenta que porque esa persona me puso a mi límite, ¿cierto? Porque esa persona se alejó de mí, ¿cierto? Pero de alguna manera tú no lo ves de una manera negativa, ahora tú estás aprendiendo de esa situación y estás de pronto poniéndote quizás en los pies de esa persona y entendiendo tal vez con esa persona de pronto puede ser que te haya dicho cosas, ¿cierto? Cosas que te hayan hecho caer en cuenta sobre las relaciones que has tenido en el pasado
una persona que te haya hecho como abrir los ojos acerca de ciertas situaciones que tú no habías visto en el pasado, puede ser viceversa, ¿cierto? Y que de alguna manera esta persona pronto se haya alejado de ti, ¿cierto? Pero ahora tú estás comenzando a ver las cosas que de pronto en ese momento no viste, ¿cierto? O valorando cosas que en ese momento quizás no valoraste, porque fíjate que en la carta del pasado dice una relación pasada que te ha enseñado el valor de la familia. Quizás esta persona te enseñó que quizás la familia no es la familia de sangre, ¿cierto? Sino la familia son las personas que están ahí para nosotros, son las personas con las que contamos, son las personas que nos apoyan en nuestros sueños, son las personas que están, ¿cierto?, de nuestro lado y no que están intentando tumbarnos, ¿cierto?, hacernos sentir menos, que nos afectan nuestra autoestima, sino al contrario, nos construyen, ¿cierto? Nos dicen las cosas con amor y siempre están ahí para nosotros, ¿cierto? Nos ofrecen un lugar seguro, ¿verdad? Y no solamente vienen para juzgarnos, criticarnos, rompernos y burlarse de nosotros cuando las cosas no nos están saliendo bien. Así que si ustedes están rodeados de esa clase de personas que parecen más como alguien que estuviera más como en competencia con ustedes que en realidad una persona que les ama y les soporta, pues tengan cuidado con esa clase de personas. Quizás es el momento de darse cuenta qué clase de gente es la que nos rodea, ¿cierto? Tanto en a nivel sino familiar, laboral, personal, romántico, lo que sea, ¿cierto? Puede ser que hayas conocido una persona, ¿cierto? Así, ¿verdad? Pero no sé por qué aquí te sale que tú te sientes como obligado a olvidar a esa persona, ¿verdad? Aquí sale que en la carta de tus guías me llama la atención porque la carta de la filosofía y la espiritualidad te sale algo que te dice, no es fácil ya que a veces, ¿cierto? Vivir el momento, te habla acerca otra vez de nuevo de la carta de vivir el momento, fíjate, es interesante. Te dice que no es fácil ya que a veces estás abrumado con los arrepentimientos del pasado o la ansiedad del futuro. Practica la técnica del mindfulness o conciencia plena, ¿viste? Están volviendo a decir lo mismo. Y la carta de la divina guianza te está diciendo un súper gran sí, ¿cierto? Que vivas el momento. Si ahí tus guías espirituales te están diciendo sí, esto es un gran sí, por favor, vive el momento, ¿ya? Tal vez esta persona con la que alguna persona que conociste, ¿cierto? Te enseñó que quizás, no sé, puede ser que tú hayas dicho, no, pues que este no es el momento para seguir saliendo, pero esta persona es una persona que era esta persona, ¿cierto? Tal vez otra persona que no tiene nada que ver con tu familia, me parece que es una persona que es actually tu crush o alguien con el que a ti te gusta, que es esa chica o esa persona, y uno para los chicos, que es una persona, cierto, que te gusta a ti. Puede ser que tú hayas sentido que tenías que olvidarte de esta persona por alguna razón, pero esta persona es una persona que ve la vida de una manera, sí, como que es una persona que vive el día a día, que disfruta los pequeños momentos de la vida, que, ¿cierto? Que esa es la lección que esa persona vino a traerte, ¿cierto? Si esa persona ya no está en tu vida, esa lección es eso, que aprendas a vivir el momento, que aprendas a decirle en las oportunidades que tienes, sí, ¿cierto? Porque puede ser que ese es el problema, que quizás tú siempre estés viviendo hacia el pasado o mirando hacia el futuro, que te dejes llevar por las presiones sociales y que no estés aprovechando las oportunidades que se te presentan por esas cosas, ¿cierto? Que aprendas a vivir más en el momento, a disfrutar más el momento presente, ¿ok? Quizás eso es lo que esa persona quizás vino a enseñarte y que quizás en este momento esa persona no esté contigo y que tú de alguna manera hayas permitido que toda esta presión, tanto del pasado como del futuro, lo que no eres, lo que tendrías que llegar a ser, según esto, según esta gente, bla, 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 que todo eso te haya impedido de alguna manera, ¿cierto? Conectar con esta persona y que de alguna manera ahora sientas que tienes que olvidarte de esta persona, pero esa persona te dejó esa lección, ¿cierto?
que tienes que aprender a vivir en el momento. Quizás perdiste una oportunidad con esta persona fácilmente por esa razón, ¿ok? Aquí te sale la carta del amor romántico, mira de nuevo, en la carta general. Ahora vamos con las confesiones del divino masculino, ¿ok? Que puede ser tú, porque este oráculo puede estar en espejo y puede estar de la energía invertida. Aquí sale, dice, ¿por qué siempre esto me ocurre a mí? Ok, mira otra vez, es como el karma, porque esto se repite una y otra vez en mi vida. Dice, yo estoy en paz. Ok, dice, yo sé que todo trabajará, ¿cierto? A ver, te dice que, dice que tienes que abrir espacio para la gratitud y que tú puedes darte cuenta cómo los milagros pueden ocurrir en tu vida, ¿cierto? Tienes que comenzar a creer que hay una posibilidad de que, ¿cierto? A veces quizás tú puedes que tienes este problema, que miras mucho al pasado o al futuro y no estás dándote cuenta de las posibilidades infinitas que tienes en el futuro, en el presente, que probablemente tienes una gran oportunidad para un amor o que tuviste una oportunidad para un amor romántico, pero la dejaste escapar de nuevo por estar atrás en el pasado o por estar simplemente, ¿cierto?, en la ansiedad del futuro, ¿cierto? Siempre preocupado en los pequeños detalles. A veces uno procrastina, ¿cierto? No, es que no quiero que me vuelva a pasar en el pasado, entonces, ¿qué pasa? Entonces no me doy una oportunidad. No, pero es que ahorita no puedo porque estoy haciendo esto, bla, 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 lo que sea, ¿cierto? Y lo dejas para después, lo vas dejando para después. O si no, simplemente estás muy ansioso por lo que va a ocurrir en el futuro y siempre estás tratando como de prepararte para eso y de alguna manera nunca estás listo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque hay oportunidades, y yo creo que no solo a nivel romántico, sino a nivel de todo tipo, que se pueden llegar a perder por estar tan enfocado en el pasado o en el futuro y no vivir la oportunidad que Dios nos está dando, que el universo nos está dando en este momento. Y las afirmaciones para ti son las siguientes. Ok, aquí sale que cuando tú te sientes un poco desconectado, ¿cierto?, de tu esencia, esos síntomas de desconexión pueden ser que a veces sientes que nada es suficiente, ¿cierto? Que tienes un juez interno en la cabeza que te insta a hacerlo todo siempre de una mejor manera. Te frustras y enfadas con facilidad cuando las cosas no te salen como esperabas. Tu obsesivo afán perfeccionista te impide descansar y relajarte. O simplemente no disfrutas de las relaciones. ¿Sí? También puede ser eso, que te cuesta trabajo disfrutar. También tiendes a defender tus puntos de vista de forma dogmática y prepotente. ¿Ok? Simplemente, ¿ok? ¿Cierto? Te ensañas en tu idea y te olvidas de todo lo demás y no aceptas, ¿cierto?, los puntos de vista de otras personas. Eres muy cerrado también, o cerrada. Aquí te sale que las afirmaciones para reconectar con tu esencia, bueno, mira, estas afirmaciones, acá hay muy poquitas, pero en realidad puedes buscar, hay muchísimas afirmaciones para el genotipo 1 que te pueden servir en este proceso, ¿cierto? En esta energía digamos, a poder conectar con tu verdadera esencia y hacer lo que deberías hacer, ¿cierto? En este momento, conectar con esa persona contigo mismo en el presente, ¿cierto? Olvídate del pasado, olvídate del futuro. En este momento te están diciendo que te conectes con tu ser superior y que te agarres del presente y que aproveches las oportunidades que se te están presentando, que probablemente las estás dejando pasar, ¿ok? Y te dicen aquí, me siento perfecto tal y como soy. Que no tienes que esperar a convertirte en lo que sea que todo el mundo dice que te tienes que convertir para entonces ahí sí voy a comenzar una familia, entonces ahí sí voy a comenzar un trabajo. Entonces no, comienza ahora. Y si la oportunidad se te da ahora, comienza poco a poco en este momento.
te dicen, me merezco descansar y relajarme. Soy muy flexible y tolerante con los demás. O sea, tienes que aprender a ser, mira, vuelve y te hablan acerca de la flexibilidad y de la tolerancia, ¿cierto? Vivo de forma tranquila, serena y relajada, ¿sí? Tienes que aprender a relajarte, lo que yo te decía, deja de andar pensando en lo que viene y lo que va a pasar, que me van a hacer, que me van a echar, que me van a engañar, que voy a perder el trabajo, que voy no sé qué cosa, que no sé qué cuántas, nunca lo voy a lograr, yo no sé, ¿ok? Por favor, todo eso fuera. Dice, se me da bien guardar silencio y pasar desapercibido. Entonces es el problema aquí también, ¿te acuerdas con las personas que vienen de curiosas a decirte cosas, a preguntarte cosas? Ok, no tienes por qué, o sea, no tienes por qué presumir delante de nadie, porque aquí te sale la carta esta en la que habla acerca de que a veces uno se encuentra con personas y tiene que fingir una cosa que no es cierto. ¿Ok? Y en realidad eso es tonto, porque tú sabes que esas personas en realidad ni siquiera te aprecian, ¿cierto? Solamente aprecian, digamos, aquello que tú representas o aquello que podría de pronto servirles a ellos de beneficio. Entonces ahí dice, está bien, no pasa nada, no tienes que impresionar a nadie y está bien pasar desapercibido, ¿ok? Es lo que te dicen. Ahora, para el mensajito del divino masculino, ¿qué es lo que a esta persona le sale? Vamos a hablar de esos 3 mensajitos canalizados a esta persona. Le sale la carta del miedo, dice, yo estoy asustado, ¿cierto? Y en este momento tengo miedo, ¿cierto? A la intensidad o a que esta conexión se llegue a intensificar. Aquí le sale la carta de la separación, es interesante porque dice, es tiempo para nosotros de ir por, ¿cierto? De ir por, digamos, caminos distintos por un momento para que entonces podamos sanar y crecer. Sin embargo, me parece a mí que esta persona le tiene miedo, ¿cierto? Siempre quizás le da miedo vivir sus sentimientos, vivir a full su amor romántico, por miedo que vuelva a repetirse, ¿cierto? Lo que sea que le haya pasado en el pasado, ¿cierto? Un miedo a la separación, un miedo de pronto al abandono, un miedo a que se vuelva a repetir lo mismo que se ha repetido una y otra vez en su vida romántica o sentimental contigo, o sea, que también puede ser tú, ¿cierto? Que sientas eso. Sale aquí la carta del karma, ¿cierto? Dice, yo ahora estoy finalmente enfrentando las consecuencias de mis acciones, pero también puede ser las consecuencias de mi inacción, ¿cierto? Por estar pensando en el pasado o en el futuro, no me conecto ni tomo la oportunidad en este presente y al final termino con el corazón roto y a ver, ¿cierto? Ay, si hubiera hecho, si hubiera no sé qué cuántas, bla, 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 pero si no esto y lo otro, y si pasara esto, entonces otra vez te vas para el futuro, para el pasado, para el futuro y nunca estás en el presente y no aprovechas esa oportunidad y te vuelve a pasar lo mismo, el miedo a quedarte solo, el miedo a ser abandonado y el problema es que por el miedo que tienes al final, justo aquello a lo que le tienes miedo es aquello lo que termina, ¿cierto? Ocurriendo o le terminó ocurriendo a tu querido hermoso divino masculino contigo y por eso es la razón en la cual en este momento se encuentran separados. Aquí te sale la carta sale interesante, sale la carta de febrero en el oráculo de la divina guianza, sale febrero 6, ¿cierto? Y dice pronto un anuncio. En más o menos la fecha febrero 6 habla acerca de un anuncio, ¿cierto? Que viene de camino, ¿ok? Para febrero, ¿ok? Aquí sale que probablemente, no sé, a mí me parece aquí que el miedo tuyo es que esta, digamos, esta conexión no vaya a trascender a algo más allá, ¿cierto? A la realidad, ¿cierto? Es como que ese miedo a que todos esos sueños que tú tienes de alguna manera se queden simplemente en sueños, ¿cierto? O que nunca pueden llegar a trascender.
más allá, ¿cierto? Como en las películas, que todo es perfecto, ¿ya? ¿Cierto? Pero aquí te sale, mira, la carta del Gran Espíritu. Pero aquí te están diciendo que sí es posible, ¿cierto? Que las cosas pueden llegar a trascender más allá, ¿cierto? Que no se van a volver a repetir como eso, ese karma otra vez, ¿cierto? El miedo a la separación, otra vez a terminar, que la relación de pronto se termine quebrando o dañando, ¿cierto? El miedo de enamorarte, que otra vez esa relación no funcione, que esa relación no trascienda, ¿cierto? Y a veces es como más fácil quedarse con la idea de la relación perfecta y de pronto como de fantasear que en realidad vivir, ¿cierto? O me quedo en un amor del pasado que fue maravilloso, o me quedo pensando en el futuro, en la posibilidad de mi príncipe azul, que nunca llega porque probablemente jamás esa persona va a llenar mis expectativas, o yo simplemente pienso que no soy lo suficiente como para llenar las expectativas de esa persona que está, de hecho, en este momento en vivo y en directo enfrente mío, porque no estoy tomando esa posibilidad, ¿cierto? Aquí te dice el Gran Espíritu, conecta, ¿cierto? Conéctate con lo divino y permite que la gracia intervenga, ¿ok? La gracia intervenga, te habla de las señales. Dice lo sagrado, más allá, ¿cierto? Comenzar a creer que hay posibilidades, ¿cierto? Más allá de lo que yo veo, más allá de lo que yo percibo, más allá de mi miedo a la separación, de que todas las cosas en el pasado no hayan funcionado, tengo que comenzar también a pensar que hay posibilidades de que esta vez las cosas no sean iguales, ¿ok? Y esto puede ser lo que le esté pasando a tu hermoso divino masculino o incluso a ti mismo, a ti mismo. Ya recuerda que hablo de esta manera porque la energía puede ser femenina o masculina, independiente si eres hombre o mujer, biológicamente hablando, ¿ok? Ahora vamos a hablar acá sobre la respuesta para tu oráculo. Aquellos que hicieron la respuesta, bla, 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 la pregunta al oráculo, la respuesta en este momento a tu pregunta es un sí. Y ese sí dice, ok, habla acerca de las almas, mira, dice las conexiones de almas y las conexiones kármicas. Fíjate, en este momento hace mucho énfasis acerca de las conexiones de almas gemelas y conexiones kármicas. Dice, examina, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú estás trayendo, ¿cierto? O qué es lo que tú estás atrayendo, ¿verdad? Y también mira, ¿cierto? Que tienes que poner o traer, ¿cierto? O poner poner toda tu carne en el asador. Puede ser que en cierta manera tú no has estado, digamos, como arriesgando lo suficiente, ¿cierto? Que a veces pasa eso. No nos arriesgamos lo suficiente, ¿verdad? Entonces ahí hay que tomar como una decisión acerca de eso, ¿cierto? Y también como estar más receptivo, ¿no? A esas oportunidades, como yo te decía, que se nos presentan. Mira, aquí te sale la carta del carácter. Dice lo siguiente, tú estás siendo en este momento probado, ¿cierto? Te dice que te quedes allí en ese momento enraizado, que seas firme, ¿cierto? Contigo mismo y que tomes decisiones que sean mejores para ti, independiente que esas decisiones en este momento, no sé, puede ser que en este momento hayan muchas otras, digamos, situaciones alrededor de lo que te esté pasando. Sin embargo, te estás diciendo que no permitas que, si tú en este momento es cierto, digamos, tienes que tomar una decisión y hay otras cosas que están en el camino, te están diciendo que no permitas que esas cosas, digamos, afecten en tu decisión, ¿cierto? Si tú sabes que esta persona es correcta para ti, tú sabes que esa persona, bueno, puede ser una de dos, que esa persona es la correcta para ti y que es la persona con la que quieres estar, date una oportunidad. Ahora, si tú sabes que esa persona no te hace bien y que es malo para ti, ¿cierto? Que esa persona no te hace bien, entonces ya sabes, mantente firme en la decisión que hayas tomado, tanto para que tú estés diciendo, bueno, esta persona no me conviene, listo, entonces no la dejes entrar.
Si tú sabes que esa persona te conviene, pero es que hay una cantidad de otros factores afuera, pues no permitas que los factores externos te alejen de la persona que amas, ¿sí? Aquí te sale el as de copas, dice, te habla acerca de revitalización, de pronto, sí, mira lo que yo te digo. En ciertos casos, puede ser que puedas llegar a conseguir una, cierto, digamos, una conexión que te llene más, ¿cierto? Si cortas con el pasado y esto que no te sirve, lo más seguro es que estés abriendo la posibilidad de algo mejor, ¿cierto? Ahora, ese rompimiento con esa persona puede llegar a traerte opciones muchísimo más, digamos, mejores, ¿cierto? Que te llenen el alma, ¿cierto? Porque probablemente estando con esa persona, con la persona esa, ¿cierto? Si es una relación que te está haciendo mal y que te está costando dejar, pero tú sabes que en el fondo no te hace bien, aquí te está diciendo que te estás negando la posibilidad de conocer una persona que realmente te puede llenar, ¿cierto? A nivel emocional y esa persona que es la correcta para ti, ¿cierto? Ahora también, si tú estás cerrándote la posibilidad de que, ¿cierto? Digamos, del amor por otras cosas y no le estás dando la oportunidad, ¿cierto? Porque hay otras cosas que están de pronto haciéndote sentir apesadumbrado, de pronto la situación económica, otras personas y todo, pero tú sabes que esa persona es la que tú amas, te están diciendo que no permitas que, pues que estas personas intervengan, ¿cierto? Sino que esa relación al fin y al cabo, ¿cierto? Decidas con tu corazón lo que tú quieres, si tú sabes cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? Si esa persona es la que tú sabes que te va a hacer feliz, entonces, y esa persona es una relación correcta, independiente de lo que sea, si las circunstancias están en contra, pero tú sabes que es la persona correcta, camán, vea por ello. Ahora, si es la persona que no te hace bien y que tú quieres alejarte, pero te ha costado, pero tú sabes que eso al fin y al cabo lo mejor que puedes hacer es dejarlo para poder encontrar la persona que sí te va a, pues, a llenar el corazón y lo mismo del otro lado, pues hazlo, ¿cierto? Aquí también te habla acerca, y lo mismo en cuestiones de trabajo, lo mismo de cuestiones de proyectos nuevos, ¿cierto? Porque aquí te sale la carta de la mariposa, dice, ok, te sale un cambio que de pronto puede ser un cambio que no te esperas, ¿cierto? Aquí también te están diciendo que tengas cuidado con los gastos excesivos, ¿cierto? Te hablan acerca de inversiones a corto plazo, ¿ok? Y te dicen acá que, bueno, aquí en la parte de la carrera, porque también te sale la carta de carrera, ¿cierto? Este, mm, Te sale la carta de las artes, también un movimiento, también puede ser quizás de pronto si estás pensando de pronto en moverte, en mudarte hacia algún lado, ¿cierto? También te salen trabajos, de pronto trabajos que no son de pronto fijos o no son trabajos de pronto, em, a ver, quizás como trabajos de pronto formales, sino más bien como un trabajo que sea más divertido, ¿cierto? Como algo que te trae alegría, ¿cierto? Que haces por hobby, no porque te toca o por imposición, ¿cierto? Entonces, sin embargo, te están diciendo que tengas cuidado de invertir ya así como frívolamente, ¿cierto? Y tal vez el consejo es que lo hagas, pero poco a poco, ¿ok? Y que inviertas, digamos, por ejemplo, si estás pensando en invertir algo de dinero, porque quieres darte una oportunidad, pues, digamos como que te pongas una fecha y una cuestión límite. Bueno, si esto ya no está funcionando, también hay cuestiones de relación, si ya tú has tratado, es intentado por un tiempo y te has dado cuenta que lo único que recibes es pérdidas, lo mismo con una relación, lo mismo con un trabajo, a lo mejor tal vez es bueno que te des una oportunidad de intentar algo diferente, ¿cierto? De pronto a lo mejor no es por ahí, porque si lo único que te trae es pérdidas y dolor, pues piensa en eso. Aquí te sale la carta de la reconciliación, es
está en el aire. Mira, te sale la carta de la reconciliación. Hay una posibilidad de una reconciliación para aquellos, también puede ser con familiares, pero con tu persona especial también, porque aquí también se enfatiza mucho en la parte romántica. Te dice que el mañana luce prometedor y te sale un nuevo amanecer. Aquí hay una posibilidad grandísima, una reconciliación para aquellos que están esperando una reconciliación, pero también mucho de eso depende de tu carácter y de no, ¿cierto? De no dejar que ciertas cosas te muevan, ¿cierto? Pero recuerda que debes abrir tu corazón, ¿cierto? Debes abrir tu corazón, porque realmente aquí lo que te tienes es que honrar, ¿cierto? Honrar en realidad lo que tú, en realidad, qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que tú realmente valoras, ¿cierto? Ahí es cuando en realidad es como una prueba a nivel de todo, ¿cierto? Y también especialmente en la cuestión, de tus emociones, relaciones románticas, ¿cierto? Mira, la carta, te sale la runa de Bercana, dice, para finalizar, dice, gozarás de gran estabilidad para apoyar y proteger a tus amigos y tu pareja. Indica una gran capacidad para generar y repartir amor. Entonces aquí, cierto, también puede ser que tengas que probar de alguna manera un poco, ¿cierto? Que eres una persona estable, ¿cierto? Que te mantengas firme frente a las circunstancias de la vida, que si hiciste una promesa, la mantengas, tanto para ti como para la persona a la que se la hiciste, ¿cierto? Y recuerda que pase lo que pase, nunca permitas, ¿cierto? Que otras personas ajenas de pronto a tu relación se metan de nuevo allí. Hay una posibilidad de que tu relación sea revitalizada, una reconciliación y que las cosas mejoren. Y fíjate, porque el gran espíritu, ¿cierto? Dice, conéctate a lo divino, porque hay una posibilidad de que la gracia, ¿cierto? Del universo intervenga. Mira las señales. Mira mucho más allá de lo que tus ojos físicos te están diciendo. Hay una posibilidad futuro. Recuerda la fecha febrero 6 y un anuncio, ¿cierto? Algo por esa fecha te están anunciando el espíritu, ¿cierto? Algún tipo de señal para saber cómo puedes proceder. Quizás en este momento estés siendo un poco probado, pero te están diciendo que te mantengas firme en tus convicciones, cualquiera que éstas sean, ¿cierto? Si tú crees que es algo bueno y si tú crees que no te conviene, aléjate, pero si tú crees que es algo que es bueno, no importa quién diga, quién no diga, lo que, ¿cierto?, se ponga en contra, recuerda que siempre hay una posibilidad de ir más allá. Si tú crees que algo es posible, hermoso, hermosa mía, es posible, tanto si tú crees que no es posible como si es posible, ¿cierto? Es posible que sea posible como es posible que no sea posible. Suena un poco loco, pero es así. Bueno, pues que tengan un muy bonito día. Les deseo lo mejor, mucha paz, mucho amor y que regresen de nuevo a WhatsApp My Soul. Suscríbanse, comenten, denle like. Lo que sea, X, estamos en contacto, aquí los espero, ¿ok? Para un próximo programa de El Divino Masculino y chequen el resto de playlist, ¿ok? Bye.